Y ahora vamos a charlar sobre el tema de astilleros, que lo venimos tratando también hace meses, hemos tenido varias visitas y hoy vamos a hablar con Ángel Cadelli, que es del Consejo de Fábrica de Astilleros Río Santiago. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Explícale un poquito a la gente qué es el Consejo de Fábrica. El Consejo de Fábrica es una organización libre del pueblo, abierta para toda persona que quiera participar y que tenga intenciones de defender la razón social original del astillero Río Santiago, tanto de problemas externos como de problemas internos. Entonces, está constituido hace poco menos de un año en el Club Astillero Río Santiago y está abierto a la participación de los trabajadores del astillero como aquellos que no lo sean, pero que estén interesados en el tema. Y es la continuidad de una historia que arranca en Italia con los trabajadores metalúrgicos, con Antonio Gramsci, y que Perón trae a la Argentina cuando crea los directores obreros en la década del 70. En la década del 70 había directores obreros, el astillero lo tenía Fabricaciones Militares, lo tuvo Segva, lo tenían todas las empresas del Estado, porque era una idea que traía Perón, que robaba sin pagar derecho de autor, y nunca los pagó, ¿no? Y ni de la canción peronista. Y entonces se trajo de la Italia, de la Fiat, Fábrica Italiana Automóvil Torino, se trajo esta idea de los consejos de fábricas que en versión argentina se implementó con los directores obreros. Y bueno, es la continuidad de aquello ayornada a la actualidad de este siglo XXI. Nada. ¿Funcionó eso de los directores obreros? Fue una sorpresa, porque como venía de arriba para abajo y no de abajo para arriba como lo planteaba Gramsci, era una novedad que Perón introduce y le comunica al Rengo Robledo, que era el ministro de Defensa en aquel entonces, que tenía que llamar a elecciones para directores obreros en todas las empresas del Estado. Robledo, que no era muy izquierdoso, se encuentra totalmente sorprendido y no sabía qué hacer con esto. Entonces le pregunta al general si puede elegir él o se lo tiene que hacer elegir a la gente. Puede ser el dedo del ministro el que elija. No, lo tiene que votar la gente, dice. ¿Y yo cómo hago? De esto no lo entiendo mucho. Bueno, invite a la organización gremial que se haga cargo de la elección y que lo elijan por asamblea o por voto directo y secreto, el mecanismo que la organización gremial de turno aplique, y delegue en ellos, pero usted sigue siendo responsable del resultado, lo cual lo puso particularmente nervioso a Robledo, porque no manejaba ninguna de las dos cosas, ni el director, ni la asamblea, ni nada. Y ahí surgieron una cantidad de directores obreros, de los cuales, qué sé yo, hay muchos muy, muy conocidos. José Tacone, por ejemplo, en Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, Segva, y el nuestro fue el Negro Vicente. Fue nuestro primer director obrero, en sorpresa para la burocracia de aquel entonces. Después de recuperada de la sorpresa la burocracia, a los 2 años salió Bertita Di Plácido, que nos contaban las asambleas que perdían las reuniones de directorio 5-1, 5-1, 5-1, todas las votaciones, pero de esa forma los trabajadores nos hacíamos partícipes de las decisiones máximas de la empresa. Entonces, con tener noticia de lo que allí pasaba, teníamos noticias del futuro, teníamos noticias del plan. Bueno, había una previsión, una mirada a largo plazo también. Que desde el puesto de trabajador, si no tenés un director obrero, a veces es imposible hacer. Lo bueno de lo malo sería. Lo malo es que lo participaban de decisiones que no podían conseguir, porque esas eran por la parte patronal. Lo bueno es que se podían enterar de hacia dónde iban. El astillero siempre se dio maña para que, a pesar de tener un solo director obrero, los trabajadores tallaban en todas y cada una de las decisiones de la empresa. Ah, mirá. Claro. Entonces nos dábamos maña en asamblea, nos dábamos maña en movilizaciones, en discusiones. El convenio colectivo de trabajo se volvía algo total y absolutamente previsible.
el resultado brillante del astillero en el convenio colectivo de trabajo no hubiera sido tal si no hubiéramos tenido director obrero. Entonces, gracias a que teníamos director obrero, el director obrero nos informaba de su total impotencia en la mesa del directorio, porque perdía 5-1 todas las votaciones, pero gracias a eso nosotros teníamos una noticia temprana de lo que preparaba la superestructura de la empresa para con nuestra vida, para con nuestro trabajo, nuestras categorías. Esa forzada transparencia del director obrero es la que nos permitía estar con la guardia alta para cuando llegara el momento de decisión y cumplir con aquello que Perón enseñaban. No es necesario ser fuerte 24 horas por día, 365 días del año. Donde hay que ser fuertes en el momento de decisión. Ahí es donde es útil ser fuerte. El resto del tiempo no es necesario enfocarse tanto en el tema. Entonces nosotros nos preparábamos y cuando llegaba el momento de decisión, que era el convenio colectivo de trabajo, el resultado era brillantemente favorable a los trabajadores porque teníamos noticia temprana de lo que se preparaba. Esto es fundamental para la psicología del pobre, porque el pobre se siente obligado a dar cuenta de toda su vida instantáneamente en el momento que se le pregunte. Se siente previamente culpable, débil e indefenso ante quien le pregunta. Al tener noticia temprana de lo que nos iban a preguntar o nos iban a proponer, a pesar de nuestra humilde condición, nos preparábamos, entonces nos tomábamos un tiempo para pensar, nos tomábamos un tiempo para debatir, nos tomamos un tiempo para elaborar una contrapropuesta. Y cuando las autoridades del momento se sentaban con los trabajadores a discutir, los trabajadores tenían una contrapropuesta, tenían una opinión formada y habían masticado adecuadamente el tema. Era otra época, claramente, ¿no? O sea, Era otra época, pero que puede volver. ¿Cómo se... Perdón. Sí, no. ¿Cómo se articula entonces, porque usted dice, bueno, cómo funciona el Consejo de Fábrica en este contexto, planteando esa realidad que se vivía con Perón? No, porque claramente la coyuntura, el contexto es otro. Bueno, ¿cómo funciona entonces ahora en esta crisis? Porque claramente en esta desesperante situación actual que no debiera ser tal. Bueno, una de las reflexiones contundentes del Consejo de Fábrica fue que si la Nata hace una nota en contra del astillero el día domingo, si el lunes el presidente del astillero le hace una denuncia penal al propio astillero que tiene que conducir, si el martes Condomial Corta, el fiscal a cargo del juzgado, le pide al ministro de Seguridad, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que ocupe el astillero para defender bienes y vidas, evidentemente estamos ante un ataque que tiene que ser inmediatamente contestado. Esta reflexión nosotros vemos lo que pasa el domingo en el programa de la Nata, vemos lo que pasa el lunes con el presidente del astillero, vemos lo que pasa el martes con el fiscal, vemos la nota el miércoles dirigida a Ritondo pidiéndole que ocupe el astillero, el sábado el Consejo de Fábrica estaba en llamas. ¿Qué dice el Consejo de Fábrica? No podemos permitir una ocupación armada del astillero de la misma forma que nos sorprendió en la década del 90 la ocupación armada del astillero a manos del Escuadrón Albatros de la Prefectura. Es necesario hacer una asamblea general, es necesario actuar con urgencia, porque una vez ocupado el astillero, vamos a quedar afuera y va a ser mucho más difícil defenderlo. Hay que ganarles de mano. Esto se reflexiona el sábado en el Club Astillero Río Santiago. El domingo, espontáneamente o no tanto, la gente se moviliza a Atencenada a exigir que haya acciones en defensa del astillero. Superada la burocracia gremial por la reacción de la gente, se produce una marcha no tan espontánea, ya deliberada, porque había pasado más o menos 24 horas del debate en el Consejo de Fábrica,
Toma la responsabilidad en sus manos la organización gremial, marchan al astillero, ocupan pacíficamente el astillero y ponen una guardia de trabajadores 24 horas por día en prevención para tener noticia temprana si hay una ocupación armada de la fábrica. Bueno, no hacemos análisis contrafáctico, pero esto sucedió. Cosa que nos ganó para siempre el odio a la burocracia, que tuvo que trabajar un domingo a la noche, hacer una asamblea general en la calle y marchar a hacerse cargo de sus responsabilidades políticas en nombre y representación de los trabajadores. Sí. Bueno, yo no creo que viva lo suficiente como para que nos lo perdonen, pero fue muy útil esta reacción de los trabajadores porque les dijo claramente lo que se les venía y además hicieron cargo de su propio destino, que es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esto entonces, ayer hablábamos con Vanegas, cómo, ayer o antes de ayer, bueno, ya se me traspapeló, cómo continúa, porque él decía, continuamos con la vara alta para que no vayan para que no vengan por nosotros, decía. Es un poco lo que hoy hablaba de que Perón decía, no es necesario estar todo el tiempo, digamos, a la defensiva, prepararse para un momento especial, pero acá Vanegas dice, estamos continuamente para que no nos avasallen, ¿no? Continuamente con la vara alta, decía Vanegas. Como dirían en Belgrano, tal vez en ranchos y seguramente en Loma Verde, se están defendiendo como gato panza arriba, y es lo que corresponde. Claro. Porque está cobrando 1/3 menos del sueldo el trabajador del astillero. Acá en Realpolitik sacaron una nota donde la Fundación Ciencia más Democracia presentó un documento que busca una diversificación de las actividades que lleva adelante la empresa estatal como relanzamiento de una nueva etapa de gloria del astillero que supo ser en los mejores tiempos de calidad y profesionalismo de Latinoamérica. ¿Usted tenía al respecto alguna idea de cómo poder hacer cambios en el astillero o modificaciones a lo que se pretendía hacer? Sí, lo primero es calificar la fuente. Realpolitik es de derecha. Entonces, y yo no. Entonces, calificada la fuente, se pueden proponer tareas complementarias de lo que es la construcción de buques en el astillero Río Santiago. Lo que no se puede proponer es la anulación y el reemplazo de la construcción naval por la construcción de otros bienes de capital. Entonces, algunas penosas intervenciones de Pena, el del puerto. Sí, aclarémosle a la gente que la nota que sacó Realpolitik fueron de los dichos de Pena, de Mariano Penas, que es el director de puerto. Entonces, el director de puertos debería atender un poco más el puerto, que tampoco anda tan bien, y dejar que el astillero recupere lo mejor de su historia. No estamos nosotros en contra de la construcción de bienes de capital. Hemos fabricado lo que se les ocurra y un poco más también. Hay 3 cosas difíciles de fabricar en el mundo. 3, no 5. Son los cohetes de la NASA, las centrales atómicas y los buques de la NATO. Nosotros fabricamos buques de la NATO y fabricamos elementos para centrales atómicas. Próximamente, tal vez también cohetes para la NASA. Pero esa es nuestra calificación, es el máximo nivel internacional. Entonces, proponer la anulación y reemplazo de la construcción de buques es negar su razón de ser. Tenemos 400 metros de muelle. Tenemos grúas pegadas al muelle para poner el motor principal y hacer alistamiento avanzado de 250.000 kilos de capacidad de izaje. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se puede entender que no nos dediquemos a la construcción de buques cuando tenemos 3 toboganes, que son las gradas, lo digo así para que la gente se ubique, es el tobogán por el cual tiramos el barco al agua? Tenemos 3 de esos. Tenemos taller de estructura, taller de mecánica, es un monstruo. Pero usted dice el dejar de lado lo ven como algo permanente o algo momentáneo porque no hay contratos momentáneos para hacer barcos. Hay contratos que están en cumplimiento y estamos en falta con eso, hay que terminar con eso. Ya que yo soy un fanático de los datos y todo lo demás será subjetivo, cada uno lo explica, ¿no? Sí, sí. Pero cuando vino el administrador de puertos acá, uno de los datos que tiró, usted me va a decir si es cierto o no, que del 2003 al 2008
creo que habían hecho 7 barcos, 2 de ellos muy grandes, no sé si cerealeros, y que desde el 2008 al 2015 solamente 2 barcos que no se habían terminado, uno el Eva Perón, que estaba para terminar, y el Juan Azurduy, que son 2 petroleros. Y el Juan Azurduy, sí, que todavía estaba sin terminar. Entonces, y con una planta de, creo que con él hablaba de 1.800 en el primer tramo, ese de 2003-2008, y 3.600 en el segundo tramo. El doble de gente y solo 2 trabajos sin terminar, y con la mitad de la gente 7 trabajos terminados. ¿Es real eso? La precisión numérica me arroja cierta cantidad de dudas que no puedo ventilar ahora porque no tengo la data a la mano. Pero no, voy al porcentaje. ¿Es el doble de gente y menos de la mitad del trabajo? No, nosotros ya éramos 2.400 más o menos en el 2002, por ahí. En el 2002. En el 2002 éramos 2.400, así que ese número está mal. Supongamos 2.000 personas y en lo todo de los momento. graneleros Ahora, y todo eso también está mal, porque lo que nosotros hicimos fueron una serie de 5 Bull Carrier para Alemania. No son graneleros. El Bull Carrier... No, yo dije granelero porque él me habló de barcos grandes, inclusive, que se pudieron terminar. Lo de granelero navalmente no se aplica a grano, sino a la carga a granel. Bien. Un Bull Carrier es un transportador de bultos que tiene grúas propias y que tiene unas tapas sobre la escotilla particularmente resistente para poner una pila de contenedores, que puede llegar a 5 contenedores. Entonces es otro tipo de buque, no es un granelero, es un poquito más complejo. El granelero es como una especie de galpón que navega. Perfecto. Rústicamente hablando, ¿qué es un remolcador? Un motor que flota. Tiene una proa, tiene una popa, una hélice, y adentro ¿qué hay? Motor, tanque de combustible, habitáculo, todo eso es mínimo. ¿Qué es un petrolero? Un tanque que flota. ¿Qué es un pesquero? Una heladera que flota. Porque el pesquero es todo heladera. Todo lo que pesca son máquinas que están sobre la cubierta. Y todo lo que está abajo, lo que es el cuerpo del barco, es cámara refrigerada. Entonces es una heladera que flota. Y un Bull Carrier es un almacén que flota. Entonces el almacén tiene maniobra propia, tiene una cantidad de aditamentos para poder llevar contenedores, puede llevar carga líquida, también puede llevar carga a granel, pero no es un granelero. Bien. Ahora, los trabajos, eso existen, supongamos 7 buques se hicieron del 2003 al 2008, y ahora solo 2 y no se terminaron del 2008 al 2015. Él confunde el hacer con el entregar, probablemente confunda el hacer con el entregar. Una cosa es entregar y otra cosa es hacer. El hecho de que las entregas hayan sucedido, yo no confío tanto en mi memoria como probablemente él en su data, pero de lo que sí recuerdo que entregamos en el 2004, por ejemplo, una corbeta MECO 140, una corbeta misilística, los buques NATO que decía recién, pero eso empezó mucho antes del 2004. Eso es una construcción que viene... Que ya venía y que se entregó ahí, no es que se hizo ahí. Normalmente, en condiciones normales, que no son las actuales, en condiciones normales de trabajo, nosotros debiéramos tardar en una serie de buques un plazo razonable de 3 años para el primer buque, y a partir de ahí 1 por año. Ahora, 1 por año no significa que el buque se construya en un solo año, sino que significa que hay un solapamiento en la tarea, donde hay una etapa de taller, hay una etapa de grada y una etapa de alistamiento. Entonces, cuando vamos fabricando el primero, cuando el buque abandona la etapa de taller y pasa a grada, a taller ya entra otro. Entonces, ¿qué pasa? Para el primero dice, para el primero tardaron 3 años y para el segundo solamente 1 año. No. Todos 3 años. Todos 3 años tendiendo a 2. Claro. Una vez que el cuerpo industrial, por así decirlo, está caliente, cada uno sabe la tarea que tiene que hacer sin necesidad que se lo indiquen. Las instrucciones se repiten, entonces cuando viene la hoja de ruta para trabajar, es una hoja de ruta que uno ya trabajó. Entonces mejora el plazo, mejora la calidad y mejora el precio también. Y ahora, ellos
la propuesta, digamos, oficial, la que le puede interesar a la provincia, es fabricar otras cosas aparte de los barcos, y ustedes tienen miedo que sea dejar los barcos de lado. ¿O se pueden hacer las dos cosas con el personal capacitado que tienen? Hasta ahora, más que miedo, es una certeza. Ah, bueno. Adhiriendo a la objetividad de la cual usted es portador. No, yo quiero su opinión, es No, decir... ellos hablan de diversificarlo. Claro, otros trabajos aparte. Pero usted me Otros dice... trabajos aparte, pero tiene una deuda pendiente la gobernadora Vidal y también el ex gobernador Scioli. La plata para los buques de Venezuela entró. Ah. La plata entró. Esa plata entró y entró generosamente anticipada. Decenas de millones de dólares anticipados. Esa plata, mientras no es necesaria para la obra, es de libre disponibilidad de la provincia. Claro. Con lo cual Scioli tuvo más de 20 millones de dólares a disposición para hacer el Estadio Único, que se hizo con la plata de Venezuela. Y en Astilleros. En Astilleros hizo parte. Y no tenían problema en diversificarse y hacer una parte del Como estadio. tampoco lo tenemos ahora. Como tampoco lo tenemos Lo que ahora. quieren que le garanticen es que no se cierra la parte de los barcos. No se puede contraponer. ¿Por qué contraponer lo que es una alternativa laboral a lo que es la razón social de la empresa? Claro. El error está en la contraposición. Una cosa versus la otra. Claro, anular y reemplazar la construcción naval porque tenemos que hacer turbinas eólicas o lo que sea, Sí. es un absurdo desde todo punto de vista. Nosotros tenemos que seguir haciendo buques y además también turbinas eólicas y techos además, para las canchas. y además estadios únicos y además componentes nucleares y además todo lo que haga falta, se haga turbinas falta. hidráulicas que las hicimos. ¿Y usted dónde ve esa parte escrita? ¿O es algo que se maneja gremialmente? ¿O es por la Esa actitud, parte escrita. Sobre que van a dejar la parte de los barcos? Porque la praxis política de la gobernadora así lo indica. Hay una continuidad jurídica que se firma el primer día que asume el gobernador. El gobernador no es alguien que llegaba, que viene de Japón, no conoce nada de la Argentina. No, es alguien que vive acá y asume la continuidad jurídica con todas las responsabilidades que ello implica del gobierno que pasó. Entonces, asume en una determinada forma, con un determinado haber y con un determinado debe, lo que es la continuidad jurídica de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que estaba pendiente durante el gobierno de Scioli, sigue pendiente durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Entonces, nosotros no podemos aceptar la discontinuidad jurídica de la responsabilidad de haber construido el Estadio Único con la plata de Venezuela, Claro, y que esa plata no vuelva al astillero para terminar el compromiso por el cual se cobró. Pero si la plata no está y tienen que asumir otros nuevos compromisos para generar ese dinero y por eso meten las turbinas, significa que, o debería significar, no nos vamos a olvidar de los compromisos anteriores, simplemente que tenemos que hacer esto para generar el dinero que no está. Si Lo la que ustedes facturación... quieren es que esté aclarado, que esté seguro en algún lado. Hasta ahora no, porque no hay ni barcos, ni continuidad de los barcos, ni inicio de las turbinas. Entonces, a los hechos me remito. Usted iba a hablar de Objetivamente, la facturación. Si una la cosa es el Sí, biribiri por eso cuacuá me del quiero salir de discurso, ahí. toda la retórica, digamos, y otra cosa es la realidad. Tenemos un presidente del astillero Río Santiago que denuncia a la propia fábrica que tiene que conducir. ¿Usted se imagina una directora de escuela que le haga una denuncia penal a la escuela que le han confiado? ¿Se puede imaginar alguien, un médico a cargo de un hospital, que lo primero que hace es denunciar penalmente al hospital que le han puesto en las manos? ¿Eso porque no le responden o porque se lo ocuparon? No sé, es completamente irracional lo que ha hecho el presidente Capdevila con el astillero Río Santiago. Tiene una línea jerárquica de responsables. Tiene documentos donde eso no es procedente, si no está habilitado para tomar esa responsabilidad el que lo firma,
y no se ejecuta el hecho si no tiene el poder suficiente para ejecutarlo, en vez de elegir la lista de los responsables y decir, estas son las manzanas podridas del canasto, tira una bomba en la multitud. La bomba la tira en la multitud. Y habla de contratos y de fantasmas de acá, de allá, y una cantidad de cosas que son hechos, que son todos refutables. Inclusive denuncia a su propia administración. Le pegó un tiro en el pie a la gobernadora. Porque muchos de los hechos que supuestamente son delictivos o sospechosos ocurrieron durante el propio gobierno de Vidal. Entonces, hay una contradicción ahí in limine entre lo que es el presidente del astillero y lo que es la supuesta buena conducta de el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, el caso Comedor. Bueno, el caso Comedor. Desde que el astillero es astillero, nosotros necesitamos el comedor. El comedor no solamente es una ventaja para el trabajador, sino que es una necesidad industrial. Porque hay compañeros nuestros que trabajan ahí, que tienen una carga física muy importante y tienen que trabajar a la intemperie. Inevitablemente pasan 8 horas del día a la intemperie, haciendo fuerza, como los maniobristas, colgados de una guindola, como los pintores, sosteniendo en el cuerpo una precisión de décimas de milímetro en la punta del electrodo, como el soldador, que tiene que soldar cuando hace calor, cuando hace frío, cuando llueve, tiene que soldar todo el tiempo. Es su tarea. Entonces, esos compañeros consumen mucho más que las 2000 calorías que son normales y habituales en cualquier persona. Están arriba de las 3000, llegan a las 4000 en invierno. Si no comen algo caliente, está estadísticamente demostrado, se nos enferman. No aguantan. Con comida fría, con sandwichito, no aguantan. Entonces todos, como sabemos eso, los trabajadores del astillero, todos nosotros, pusimos siempre el comedor, aunque no lo usemos. Claro. Aunque tengamos algún problema de salud que nos impide compartir la dieta altamente calórica de todos los demás, aunque no lo usáramos, nosotros lo poníamos solidariamente. Porque parte de la denuncia era que el comedor no se usaba. El comedor no se usa, pero no se usó nunca en la totalidad de todo, la absoluta y completa totalidad de los trabajadores. Nunca. Tampoco en la década del 70. ¿Por qué? Porque eso se hace solidariamente para el que tiene una carga gravosa físicamente. Entonces, nosotros el administrativo pagamos sin protesto la cuota del comedor, aunque no lo usemos, porque es necesario solidariamente para el que más sufre en la tarea, que no es el ingeniero que tiene oficina, que no es el contador que tiene aire acondicionado, que es el laburante que está al pie del cañón. Por eso uno de los dichos del astillero, de los tantos que hay, es que los barcos los hace la gente joven, porque después de cierta edad ese trabajo, que pasarlo a tareas pasivas, tan gravoso físicamente, se vuelve muy difícil de soportar. Sí, tenés que estar muy bien. Aparecen las hernias de disco, aparecen las eventraciones, aparecen los desgarros, aparece el reuma, aparece la artritis, aparecen todos las enfermedades pseudoprofesionales de alguien que trabajó capaz que 20 años a la intemperie haciendo fuerza todos y cada uno de los días durante por lo menos 8 horas. Entonces, 60 pesos para tener desayuno, para tener almuerzo, entrada, plato principal, postre, merienda si se queda a hacer hora extra, no se consiguen con que cada uno pague lo suyo, se consiguen porque el colectivo de la fábrica pone y la mitad de la fábrica no come. Es solidaridad organizada. Claro. Si no, no lograrían conseguir esa gente. No lograríamos 60 pesos para tener todo eso. Un choripán vale 60 pesos. Y no tendrían esa gente, porque esa gente, si no le das eso, no puede asumir Se enferma, tarde o temprano se enferma. Entonces, solidariamente, todos los demás ponemos para que esos compañeros tengan
a 60 pesos por cabeza lo que necesitan para poder trabajar. Bueno, en la mentalidad del presidente Capdevila, todo esto se ve que es un universo que no existe, y él saca cuentitas de burócrata, él saca cuentitas... Quiere ahorrar por ahí. Mezquina, claro, es miserable, es ¿Cómo? miserable. La actitud es espiritualmente miserable. ¿Cómo qué perspectiva tiene en esta situación, Ángel? O sea, ¿cuál es la idea? Y también de cara a lo que le quería preguntar en cuanto a lo que se está charlando ahora, es el próximo presupuesto para la provincia de Buenos Aires, donde también la gente de Astillero está, a la expectativa, porque muchos dicen, bueno, hay recortes en el presupuesto, es un presupuesto de hambre en general. ¿Qué pasaría? ¿Qué consecuencias tendría para el astillero también? El esquema liberal keynesiano, que son los que se alternan, digamos, en el gobierno del país desde la vuelta a la democracia, keynesianos Alfonsín, Néstor, Cristina, liberales, Menem, De la Rúa, Duhalde, Macri, esa es la alternancia, tienen, digamos, parecido comportamiento respecto del astillero Río Santiago. Entonces, Menem nos mete primeros en una lista de 27 empresas a privatizar. Bien. Tuvimos que resistir como pudimos, como gato panza arriba, diríamos en Loma Verde, todos los intentos privatistas de Carlos Saúl Menem. Ahora, la resistencia fue más fácil y benigna durante la década ganana, pero no nos sacaron de la lista. Claro. La intención es transversal a la política. Es como transversal a la política. Todos los que vienen lo tienen ahí en la porque la realmente mandante, sí, la realmente mandante es la geopolítica de la embajada norteamericana en contra del astillero. No es el gobernante de turno. Y todos los gobernantes, los liberales, pero los keynesianos también, quieren andar bien con la señora embajada. Y andar bien con la señora embajada significa que todo avance en contra del astillero debe consolidarse y todo avance de los trabajadores debe atacarse. Claro. ¿Qué es lo que hace Menem? ¿Qué hace Menem? Lo mismo que hace Capdevila. Lo mismo que hace Capdevila. Cierra el comedor, destruye el comedor, ataca el comedor. ¿Por qué ataca el comedor? Siendo industrialmente necesario, como acabo de demostrar. Porque el comedor es el lugar de discusión política del laburante. Entonces, cada mesita del comedor, cuando estamos en crisis, se vuelve una pequeña batalla ahí, donde, y a vos qué te parece esto, qué opinás de lo otro, che, se enteraron de tal cosa. Entonces, el conventillo se defiende ahí, se reúne ahí, cotidianamente. Y en épocas de crisis aumenta la asistencia al comedor. ¿Por qué aumenta la asistencia al comedor de aquellos que no iban a comer? Porque van a debatir. Porque van a debatir. Y a comer. A comer, pero van a debatir. Sí, los que no iban a comer. Los que no iban, van, pero no porque hablar con los compañeros. Porque necesitan hablar, claro. Necesitan escuchar. El punto de contacto, necesitan comprender. Entonces, el ataque al comedor no es un ataque de contador, económico. Es un ataque de un político. Capdevila no es un ingeniero, es un político. Y un político adverso a la continuidad del astillero Río Santiago. ¿Es él o nosotros? ¿Es él o nosotros? Así están planteadas las cosas. Así las ve el Consejo de Fábrica. Y así va a actuar en consecuencia. Sí, pero Ángel, ¿es él o nosotros? Una vez que supóngase no está Capdevila, o sea, ¿cuál es la estrategia? La responsabilidad del Consejo de Fábrica es resistir y plantearse cómo se empieza el día después. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se empieza el día después? Reglas nuevas. Reglas nuevas, nuevos trabajos, nueva continuidad, replanteo de la fábrica, replanteo de la conducción política, replanteo. Ese es el... Bueno, ¿y quién conduciría? No lo sabemos, pero nosotros tenemos que tener un plan, porque si no hay plan, cuando uno no sabe a dónde va, claro, cualquier camino es bueno. Entonces, el señor Pena, el penoso Pena del puerto, puede decir las cosas que dice,
porque ha perdido la brújula, la burocracia. Pero él se plantaba en que el puerto estaba bien administrado porque no daba pérdidas a la provincia. Es como si mañana se plantara el astillero y dijera, no nos saquen nada porque estamos con los contratos que tenemos, lo estamos haciendo dar beneficios. El problema de una cosa y la otra es que el puerto con sus aranceles está cubierto y el astillero está atrancado. Tenemos que reactivar el astillero. Las empresas del Estado cumplen un rol social. Entonces, cuando el astillero arranca, allá por el 48, decreto de Juan Domingo Perón, 22 de mayo del 48, perfeccionado 15 de junio del 53 como AFNE, junto con FANASUL, de Azul, la Fábrica Naval de Explosivos Azul, el antiguo Arsenal Azopardo. Las empresas del Estado tienen una misión que es desarrollar el mercado interno, generar puestos de trabajo dignos y apropiarse de la cadena de valor del producto que se trate. Entonces, cuando nada existía de fuste en la Argentina, el astillero tuvo que ser una fábrica integrada. Entonces, como fábrica integrada tenía que hacerse cargo de absolutamente todo. Y tanto fabricaba las grandes estructuras del casco, que se miden en miles de toneladas, no de kilos, miles de toneladas, como las válvulas globo de bronce de media pulgada, que es una canilla. Con el tiempo, el astillero, que es el padre de la industria naval argentina, empezó a ver que había pequeña y mediana empresa que era más eficiente trabajando lo chico que él, que era un gigante. Claro. Es un león obligado a cazar lauchas porque nadie caza lauchas. Y descubre que hoy, en la familia felina, hay unos gatos que son más económicos para cazar laucha que el tamaño del león. Entonces, se autorrestringe el astillero con el tiempo y paulatinamente a cazar búfalos, y deja que las lauchas las case la pequeña y mediana empresa, que es más ágil, que es más pequeña y tiene economía de fuerzas al respecto. Entonces, de la mano del astillero nace toda la industria naval argentina: Astilleros Astarza, Príncipe Menguipenco, Sanim, Mestrina, Astilleros Corrientes, el propio Gómez García. Hay una playa de astilleros de menor importancia que el nuestro, que nacen a la sombra del astillero Río Santiago. Lo mismo pasa con la siderurgia. Primero Somisa, que nacionaliza la producción de acero, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, y después aparecen la Cantábrica, aparecen todas las pequeñas y medianas empresas, algunas grandes, no tan pequeñas, que se dedican a la producción siderúrgica. Lo mismo pasa con YPF. Primero es el emprendimiento estatal de YPF, y después empieza a radicarse la producción petrolera en la Argentina, que antes compraba todo importado y hecho, ya destilado, etcétera, etcétera. Entonces, ese modo de ser argentino es muy potente. Ni siquiera arranca con Perón, aunque él decía que sí. Arranca con Irigoyen y Mosconi, claro, en el año 22 con YPF. Pero ese modelo exitoso de incorporación de valor agregado al territorio argentino, Perón lo multiplica varias veces, aprovecha el envión y lo multiplica varias veces, con Sabio en Somisa, con el astillero Río Santiago en lo naval, etcétera, etcétera. Entonces, esa responsabilidad originaria de ser una fábrica integrada hoy ya no es necesario. Pero el plan privatista de Menem reventó todo lo privado primero. Destruyó todo el mercado interno. Más de uno se frotó las manos: vienen las privatizaciones, va a haber trabajo para nosotros. No fue así, porque el Estado es complementario de la actividad privada en los países periféricos como la Argentina. Entonces, ¿cómo es el trabajo en la Argentina? Bueno, el trabajo en la Argentina es fundamentalmente privado, qué duda cabe. ¿A cuántos les da trabajo
la pequeña y mediana empresa argentina si hubiera plena ocupación? 16.800.000 personas. ¿A cuánto le dan las multinacionales? 3 millones de personas. ¿A cuánto le daría el Estado si estuviera con todo? 3 millones de personas. Claro. Entonces, siempre el gran trabajo, la miríada de puestos de trabajo, está en la empresa privada. Ahora bien, cuando conducen los 3 millones de las multinacionales, tenemos lo que tenemos. Catástrofe, desocupación, importaciones indiscriminadas, etcétera. Cuando conduce el Estado empresario, tenemos el pleno empleo 74-75. En la disputa es quién conduce. ¿Conducen las multinacionales asociadas a la embajada o conduce el Estado empresario asociado a un gobierno nacional y popular? Y hay que ver la capacidad del Estado empresario. Y el fruto se ve en la pequeña y mediana empresa asociada. En la pequeña y mediana empresa periférica al Estado empresario o periférica a la multinacional. La periférica a la multinacional, si no tiene leyes de proteccionismo que lo obliguen a comprar en el país, compra fuera en el mercado global. ¿Qué es lo que está pasando? Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces la disputa no es, digamos, en valores absolutos por ocupar todo el mercado laboral. No, la disputa es quién conduce. Y el astillero está preparado todavía hoy para volver a ser el padre de la industria laboral argentina. Todavía hoy. Pero depende de la capacidad empresarial de los gobernantes de turno. Cosa que hasta ahora la Vidal no ha demostrado y Scioli tampoco. Por eso digo, porque ¿sí? Usted dice, si se dejan ganar por las empresas, estamos mal. Pero si compran afuera. Compran afuera. La idiotez de la burocracia es creer que se puede triunfar sin esfuerzo, que se puede ser parte del bacanaje cuando uno es un trabajador. Sin esfuerzo no hay. Entonces la clase obrera no va al paraíso. Ahora yo pregunto, a ver, yo quisiera terminar el concepto. Decilo. La industria automovilística. Sí, automotriz. Tiene prohibida la importación de usados. Si se abre la importación de autos usados, no ¿qué vamos a comprar? ¿Un Renault Logan 0 kilómetro o un BMW usado de eso que venía? Con 3 años o 4. Con 3 años o 4. Claro. No queda nada de eso, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ciertos idiotas de la burocracia política y también de la sindical creen que nosotros podemos coexistir con la libre importación de buques usados. Y yo tengo que dar acá noticia de un fracaso del astillero Río Santiago que en 60, 70 años de vida del astillero nunca pudimos fabricar un buque usado, nos salieron todos nuevos. Entonces, o defendemos los buques nuevos o nos quedamos sin laburo. Claro, aparte la vida útil de un barco es mucho mayor, quiere decir que te pueden vender un barco de 10 años, 15 años y estar bien, porque recién revisás casco a los 30 años, capaz. Así es. Entonces somos recicladores de la chatarra europea, de la chatarra norteamericana, de la chatarra japonesa. Cierta clase de idiota gremial cree que podemos convivir con eso. Entonces, por un lado, dos preguntas. El Consejo de Fábrica está un poco al costado de lo gremial porque también tiene sus diferencias como las tiene con lo estatal. Más vale. Por eso tuvimos que constituirnos como Consejo de Fábrica, para no hablar desde ninguno de los baldes de mierda que hay actualmente en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. Entonces, limpios de pelo y barba, no somos ni chorros ni burócratas, somos trabajadores, preocupados por el astillero. Vamos por la nuestra, hemos triunfado durante 30 años de resistencia, vamos a volver a triunfar y estamos trabajando para el día después de que todo esto se termine y se recupere el norte al cual el astillero tiene que pertenecer. Bien, cuando nosotros salimos a pelear un contrato de un barco, otros países, para Noruega, para lo que sea, y encontramos otros astilleros que de pronto compiten con nosotros, ¿no? No sé, más de primer mundo. ¿Cómo hacemos si tenemos una sobredimensión de empleados en el astillero? Bueno, eso es falso. No existe, eso no es cierto.
No tenemos una sobredimensión, tenemos una subdimensión. En el astillero no sobran trabajadores, lo que falta es trabajo. Entonces, a ver, un ejemplo más simple. ¿Podemos nosotros viajar constantemente con 10 pasajeros de ida y de vuelta con los micros que van a Buenos Aires? ¿O en algún momento, en alguna hora pico ese micro tiene que llenarse? Claro, para compensar. Entonces, el costo operativo del astillero Río Santiago por unidad producida es menor a medida que tenemos más trabajo y tenemos más gente. El astillero está diseñado para 12.000/15.000 personas. Entonces, si nosotros somos apenas 3.300, nuestro costo productivo es más alto que si fuéramos 12.000. Claro que teniendo trabajo para los 12.000, ¿no? Trabajo para los 12.000. Porque si no tenemos trabajo ni para los 3.300, lo que hay que hacer es capturar trabajo, activarse cuanto antes, y una vez activado el astillero, activar la noria, la continuidad de esa tarea. Entonces, los gastos fijos de un astillero de 12.000/15.000 personas se prorratean en los que somos y en el poco trabajo que hay. El poco trabajo que hay. Entonces, el mucho trabajo nos hace más económicos y más competitivos. Es al revés de cómo orientan el pensamiento los políticos. En ese sentido es antagónico al discurso de más de uno. No sobra gente, falta trabajo. Eso desde el punto de vista de la gente y también de las máquinas. Porque cada máquina tiene un precio. Que se amortiza de acuerdo a los... La hora máquina, claro. Una hora hombre, $10, pero una hora máquina del Inocetti, $90. Entonces, en el presupuesto hay que tener a la vista, en la cuestión operativa del astillero Río Santiago, hay que tener a la vista el lucro cesante de la gente desocupada, pero también el lucro cesante de la máquina parada. Que te cuesta más que un trabajo donde no vas a ganar mucho, pero que esté el trabajo, que buscar un buen precio, una buena ganancia, y mientras tanto no tenés nada. A veces las empresas, cuando son sanamente administradas, aguantan el chubasco trabajando a pérdida, porque parándose totalmente es peor. Es mucho peor y no hay posibilidad de recuperación. Entonces, los que son obsesivos del ajuste tienen un discurso totalmente antagónico. Esto que estoy diciendo es chino básico en el lenguaje de la región de La Plata, Berisso y Ensenada últimamente. Pero es lo que hay que hacer. Porque está inserto en el mundo comercial. La mayoría no indica verdad. Si la mayoría indicara verdad, comamos mierda, 50 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Entonces esto que estoy diciendo es la verdad de la administración del astillero y de cualquier empresa sana. Y lo que están diciendo los otros, aunque sean repetidoras de boludeces y sean muchos, está total y absolutamente equivocado. El presidente del astillero, el Penoso Pena y todos los que están poniendo palos en la rueda para destrabarlo de Venezuela, están totalmente equivocados. También la burocracia sindical, que aguantó en silencio durante un montón de tiempo, calladita la boca, cuando tendríamos que haber recuperado paulatinamente todos los adelantos de Venezuela. Claro, no dijeron nada en el momento que entró la plata. Si hubieran tenido un director, hubieran dicho, mirá que la plata no vino y después va a faltar. Estas advertencias que estoy haciendo ahora, que estoy jubilado, las hice activo hace 7 años ya. Entonces no es ninguna novedad. Esto que está pasando se veía venir. Y esto que está pasando no tuvo la resistencia necesaria, suficiente, para contenerlo. ¿Siente que ahora sí es el momento? Ahora es el momento de la resistencia. Hace 7 años que es el momento. Claro, ahora lo que es desesperante, ahora es desesperante. Es como cuando te demorás con una fiebre, vas a trabajar igual, que esto que lo otro, y llega un momento que ya no das más. ¿Tienes que operar o claro, te vas con... uy, no, mire, tenía una apendicitis. No, yo creí que era un dolor de estómago, nada más. No, ¿cómo hizo esta locura? Hace una semana tendría que haber venido acá, era una pavada. Ahora está perforado el apéndice y hay que intervenir de urgencia. Bueno, estamos en una situación de emergencia, pero no es porque faltaran alertas tempranas. Es porque sobró soberbia, sobró abandono, sobró
distracción, sobró eso. Claro, y el Consejo de Fábrica podría ser la diagonal entre la burocracia sindical y la... y la burocracia política, la tosudez de los ajustadores. Exacto, ¿dónde cómo encontramos la diagonal, no? Esta podría ser una. Nosotros no tenemos que ver ni con esto, pero vamos por el astillero. Pero ustedes tienen llegada, se los convoca, ¿hablaron alguna vez? Les dan espacio con el En realidad, ustedes que son al fondo a la derecha no están dando más espacio que algunos que son al fondo a la izquierda. Bueno, usted se quedó sugestionado con el apellido, con el nombre. Es terrible ese con título. El nombre del programa. No, además me previnieron, no, son unos fachos bárbaros, pero que lo estoy diciendo lo que me da la gana y no me frena nadie. Pero si estamos buscando la verdad, usted va y le dice, ¿sabe qué? No, estábamos charlando. Eso es peligroso, a Sócrates le costó la vida. Y bueno, ¿qué nos cuesta? Nosotros tenemos también estos dolores de cabeza. Pero a mí, recibimos a todos los muchachos de la... vale. Ella está en el programa anterior, ella los tiene siempre, nosotros trajimos apenas, es decir, si no van uno a un programa, van al otro y... Rosario Castañé, que la tildan de gorila, dice, quiero traer los opositores porque con ellos puedo debatir. Si traigo los mismos o los aplaudidores, no vamos a ningún lado. Así que con esa base que lo dejamos, es que lo dejamos hablar. Y con eso estamos buscando, con preguntas que no son para fastidiar, sino para ver. No, al revés, yo contento. Usted escuchó la otra nota con los que estaban los delegados del cementerio, tienen su problema y nosotros tenemos que atenderlo. No, además, el periodismo no significa no tener opinión. Se puede tener opinión, se puede tener formación política, se puede tener criterio. Y sin embargo, abrirle a todo el mundo como lo están haciendo conmigo. Y porque hoy justo no está mi compañero Emanuel, pero él siempre dice, vayamos a buscar los límites para saber después dónde nos paramos en los grises, ¿no es cierto? Tenemos que escuchar las voces opositoras, porque tampoco podemos dejar afuera a un Mariano Pena, porque tiene un cargo. Nosotros lo que hacemos es escuchar al titular de ese cargo, como escucharíamos, que no nos ha dado la entrevista, pero queríamos hablar con el presidente de Astillero, que él se ponga, marque la línea. Está contrito y a la defensiva el presidente del Astillero porque no ha dejado macana sin hacer y lo han llamado al orden más de una vez. Al silencio. Al orden y al silencio, sí. En principio cállese la boca. Y después empieza a corregir una cantidad de iniciativas que tiene que corregir y tiene que desandar. Porque la catástrofe empieza con su llegada, digamos, ¿no? Es el dinamitero de Macri. Es él, no es el... Es él. No es el cargo. Otro en su cargo podía haber ocupado otra... Los anteriores han contemporizado, han hecho un achicamiento del astillero que... transcurrió también en un silencio preocupante por parte de la burocracia gremial, que fue el achicamiento en 400 trabajadores, de los viejos, de los míos, y ese decrecimiento vegetativo no fue resistido por la organización gremial, que fue cuando estaba Curto, creo, en el ministerio, de pseudo presidente del astillero, y era con el que se dialogaba. Pero ese decrecimiento vegetativo, por las razones que expliqué, de que cuantos más somos y cuanto más trabajo tenemos, más barato resultamos por unidad producida, tendría que haber sido resistido, no lo fue. Creyendo que con eso, paraban el chubasco. Pero vino Capdevila y el rostro verdadero del ajuste se hizo presente y con una conflictividad a toda prueba, no dejó rincón sin destruir. Es como que hay que salir del rojo y pagando cualquier precio y se olvidan de lo social de pronto, lo que significa para la región, lo que significa para la gente, porque sin el astillero no solo se para el astillero. El astillero cobra más o menos, tendría que estar cobrando, está cobrando un tercio menos de lo que voy a decir, pero el astillero tendría que estar en números gruesos y digamos a revisar, ¿no? Unos 30.000 pesos per cápita. Eso por 3.300 da unos 99 millones de pesos de consumo en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, en un momento que está todo parado y enfriándose, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el aporte al consumo de pizza, zapatilla, taxi, colectivo, el obrero no va a ir a Miami, no va a sacar un pasaje. Eso es la contribución, no compra un barco, no compra un avión, no compra...
no le da para, a lo sumo va a Sí. alguna financiera a comprar generar un par de grana. dólares para que le rinda un poco Claro, el para- ahorro, si es que puede hacerlo. Esa es la contribución, digamos, económica constante cada 30 días que el astillero bombea 90 y pico de millones de pesos al consumo de la plata Berisso de Ensenada. Pero hay otra contribución que es la de los puestos de trabajo. Entonces, por cada puesto directo de la industria, Miguel Lifshitz, socialista, ya que estamos, vamos a correr un poco a la izquierda. Sí, Miguel Lifshitz, socialista, creo que hoy es es Santa Fe. el de Santa Fe, cuando era políticamente incorrecto, pero socialmente probo, hizo un estudio de cuál era el reflejo social de cada puesto de trabajo en la Argentina. Eso varía. Depende de quién lo haga. Depende pero- de quién lo haga, depende del contexto del país, es mayor o es menor. En algunos casos llega a 2, en otros casos llega a 1,2, 1,3. En el caso de la Argentina, por cada puesto directo de trabajo, hay 1,4 puestos de trabajo indirecto, que son el pedazo de chofer que lo lleva y lo trae, que son el cocinero que le vende la comida, que son la costurera que le vende la ropa, que son el Los albañil que transportes. le hace la casa, que son... Entonces, todos esos que son indirectos Claro. son 1,4 veces más que el astillero Río Santiago. Claro. Es decir, medido en plata son 90 y pico de millones de pesos por mes a los sueldos de 30.000 pesos per cápita. Pero medido en puestos de trabajo, los 3.300... hay que multiplicarlo por 1,4 y sumárselo a lo otro. Eso da más de 6.000, 7.000 puestos de trabajo. Y que si el gobierno si quiere se ahorrar- cae el astillero, se caen 7.000 puestos de trabajo. No cae solamente el astillero, caen todos los demás también. Claro. ¿Qué? Con el tiempo caen todos los demás. Y son subsidios a la desocupación que se ahorraría el gobierno, porque también son todos esos que se caen del nivel, tienen que ir después a pedir un subsidio, el gobierno si quiere cortar subsidio, que Y corte- le van a ir a tocar el timbre a todos. Claro. Desesperados. Va a aumentar la delincuencia, va a aumentar la marginalidad, van a aumentar las enfermedades, todo lo que aumenta cuando sobreviene la miseria. la salud estatal porque no pueden pagar una obra social. Se una van a prepaga. inundar de pobres, se va a llenar la plata Berisso de Ensenada, más pobres Claro. que lo que ya tenemos. Estás callado, Entonces Fernando. no cae solamente el astillero, caen 1,4 veces más. Lo estoy escuchando atentamente. Creo que no, hay que dejarlo hablar a Ángel y ya No, sí, porque- no hay mucho más para... O sea, no sé bien la realidad. Sí venimos escuchando esto que está diciendo, que no afecta solo directamente al trabajador, que afecta a la región, el movimiento de Ensenada, el comercio, bueno, todo lo que está diciendo Ángel, que por ahí lo está explicando muy bien, así que no. ¿Qué hay de los que entraron? Póngale para... Parece de la zona de allá ¿no? Sí, Rancho, sí, de la del zona Grano, esa que de ahí, del Río y Salado. nosotros Sí. estamos más a la izquierda que nosotros, entonces es bueno porque yo le pregunto, porque por ahí lo miro de un lado más empresarial yo y ella lo mira más del lado del obrero, entonces también nos complementamos cuando nos toca juntos. Otra cosa que yo recordaba es esta gente que entró de pronto para hacer el techo de una cancha y no había salido de la escuela de astilleros, ¿no es cierto? Como que no era personal especializado para después ser usado para barcos, por ejemplo. Y está ahí adentro. Si no le conseguimos contratos que no sean para barcos, esa gente podría laburar o podría No, capacitarse. ya no es así. Eso dura como mucho 3 meses y medio. Entre las cosas, ustedes me van haciendo señas cuando quieren que redondee para cerrar. Sí, pero- 5 minutos, ¿le parece? Bueno, 5 minutos. Para que se dé una idea de... Perón tomaba un montón de cosas con un criterio iconoclasta y con una práctica brillante. Entonces, los planes quinquenales no se le ocurrieron a Perón, como dice la tradición peronista. Los toma con 20 años de experiencia de la Unión Soviética. Claro. Los directores obreros son la versión argentina de los consejos de fábrica de Antonio Gramsci en la Italia metalúrgica de la Fiat en la década del 20. Y los cursos de formación profesional acelerada del astillero Río Santiago, de todas fabricaciones militares, aerolínea argentina, ferrocarriles, etcétera, los cursos de formación profesional acelerada de carácter inductivo los toma de la ex Alemania nazi
que teniendo una especialización a ultranza en la fabricación de armamentos, se ve impedida por la derrota en la Segunda Guerra Mundial de fabricar precisamente armamentos. Hagan lo que quieran, menos armamentos. Entonces tiene que reconvertir todo el aparato industrial en muy poco tiempo. Y lo hacen con los cursos de formación profesional acelerada, que son de 3 meses y medio de duración, y pueden tomar un compañero con solamente escuela primaria, totalmente inexperto en cualquier tipo de trabajo y sin capacitación previa alguna, y en 3 meses y medio lo saca ayudante electricista, ayudante pintor, ayudante soldador, ayudante calderero. Con una especificación concreta, algo más Son reducido. 3 meses y medio que lo agarramos, claro, y lo transformamos y lo largamos como ayudante. Si aprueba el examen final, porque somos a la antigua, nosotros eso de objetivos alcanzados, las pelotas. De 0 a 10, ¿cuánto da? ¿No? Esa mina está buena, está fea. 8 puntos. ¿No? Eso es lo popular y eso es lo que usamos nosotros. De 0 a 10 todas las calificaciones. Eso de alcanzó los objetivos, cumplió con el... no va. Pero a usted también le gusta buscarse los enemigos, entonces. Bueno, pero haciendo amigos con Ángel Cadelli puede ser un segundo título de este programa. Ahora bien, ahora van a venir todos a declarar nadie, acá. Haciendo amigos suyos no va a quedar nadie. Entonces, esos cursos nos permiten que cualquier compañero, venga de donde venga, en 3 meses y medio se incorpora, en 3 meses y medio a más tardar, se incorpora a los planteles de trabajo. Entonces, todos los compañeros que se tomaron de la UOCRA, de otros lados, ya están requete contra adaptados. Todos los andamistas de la UOCRA ahora ya saben puntear el andamio, hacer las trincas, todas las cosas que son típicas de la industria naval. Todos los montadores que usaban la plomada saben que el barco está inclinado y que no pueden usar plomada porque sale chingado. Entonces, al diablo la plomada, venga la cinta métrica, tenemos medidores láser, etcétera. Entonces, toda esa reconversión industrial ya está hecha desde hace años, ya son del astillero. Vengan de donde vengan, son del astillero. Porque como quiera que sea, es un tipo útil que ya trabajaba con las manos, entonces lo único que hay que hacer es darle otras. Aunque no hubiera trabajado nunca, nosotros le enseñamos en 3 meses y medio y lo sacamos ayudante de cualquier oficio. Después, si es bueno, al año es medio oficial. Si sigue siendo bueno, a los 2 años es oficial. Si sigue siendo bueno, a los 2 años es especialista. Si sigue siendo bueno, los niveles de exigencia son cada vez mejor. Los niveles son cada vez mayores, llega a maestro. ¿Son mujeres algunas? Hay como... Para sorpresa del viejo machismo del astillero, en un momento teníamos nosotros 2 bobinadores excepcionales, pero de esos que hacen historia. El trabajo de bobinado de los motores eléctricos es un trabajo muy delicado, porque no hay que errarle ni en una vuelta. Y son miles de vueltas. Y es un trabajo delicado, que eso gira después, etcétera. Está sometido a fuerza centrífuga, tiene que estar aislado, hay que laquearlo, etcétera. No solamente eran mujeres los 2 mejores bobinadores del astillero, sino que además eran menores de edad. Encontramos 2 pibas brillantes de la escuela, ahora están grandes ya. Pero yo me quedé con la boca abierta cuando digo, ¿y quiénes son los mejores bobinadores acá? Tenía 5, dice, no, las pibas los matan. Trabajo importante que cae se lo doy a las pibas, dice, porque los otros pueden pifiar. Las pibas son infalibles. Y bueno, los 2 mejores bobinadores durante un tiempo, 2 años creo, fueron no solamente mujeres, sino también menores de edad. Así que hay todo un campo. Esto tiene que ver con la modernización, digamos, de la herramienta. La herramienta naval es muy rústica, muy bestia, entonces implica una carga física que con el tiempo y la evolución tecnológica se hizo manejable. Hoy todos los camiones tienen dirección hidráulica. Antes había que hacer un mono para manejarlo. El camionero ese robusto y qué sé yo, ahora puede ser un alfeñique de 45 kilos, lo hace igual. Claro, y ahí la mujer puede entrar a competir. Entonces la mujer entra. Claro, no la dejan afuera por falta de fuerza, sino que ahora es por capacidad. Y entra en igualdad de condiciones, y además entra con un entusiasmo de estar, digamos, transgrediendo la norma, entra con una audacia y una ansia de protagonismo que no todos los varones tienen. La tipa se planta medio como desafiando, ¿no?
Entonces, bueno, hemos tenido electricistas brillantes, bobinadoras, hay soldadoras, hay una gran presencia femenina que antes no teníamos por esto de la evolución tecnológica. Qué bueno. Y los muchachos contentos de tener algo lindo de vez en cuando. Todo Sí, ¿no? negro feo, negro Claro, feo, negro cada feo, tanto. negro feo. ¡Oh! ¿Cómo te va? Hola. Pasó Se esa. acuerda de saludar. Claro. La chica también contenta porque en el contexto Claro. son todas lindas. No hay competencia. Son monopolio. Bien, no sé si tenés algo más, Fernanda. No. Para cerrar esta charla, para que no diga que lo censuramos, le cortamos, no lo dejamos hablar. Para nada. Algo para decir. Porque yo le pregunté si ustedes podían ser una diagonal entre el gobierno y los gremios, y quedamos ahí. Hemos estado en peores que estas, de esta también vamos a salir, pero se tienen que enchufar las pilas los compañeros, dejarse de joder con contratos espurios, dejarse de joder con un montón de macanas en las cuales incurrieron y tienen que arrepentirse de eso, dar marcha atrás y recuperar el cauce original del astillero. Tenemos problemas afuera, pero también tenemos problemas adentro. Entonces los que le dan consenso y le dan pabilo a un montón de contratos que persiguen la desfinanciación del Banco Provincia buscando subsidios que no corresponden, cuando la plata tendría que ponerla al armador, como la puso el alemán, como la puso Venezuela, están totalmente equivocados y le están haciendo daño al astillero y le están haciendo daño también al Banco Provincia, que es tan nuestro como el astillero. Porque, y con esto termino, nosotros los del astillero no somos los dueños del astillero. Nosotros somos soldados que nos hacemos cargo del patrimonio social del pueblo argentino. Y defendemos el astillero como defendemos cualquier escuela pública, cualquier hospital. No somos los dueños del astillero, no está privatizado a nombre de los trabajadores tampoco. Y es tan nuestro como es de un salteño, de un santacruceño, de un fueguino, de un mendocino. Y la nuestra es una tarea patriótica. No debe tomarse esto como un reclamo gremial más. En el astillero está la patria, en el astillero está el pueblo. Y así debe ser entendido, así debe ser respetado, y trabajamos por el bien común. Tenemos el privilegio de trabajar para el bien común cuando otros trabajan para la ganancia privada de un patrón. Esa carga pública del trabajador del astillero es la que hay que recuperar. Y de la mano de la carga pública volverá la grandeza, volverá la victoria y volverá el trabajo genuino que hoy por hoy no podemos tener. Muy bien. Y con esa última reflexión nos despedimos de Ángel Cadelli. Yo le agradezco que haya participado del programa. Sirve para tomar conciencia, para, si quiere alguno, establecer posiciones, pero primero bajo el conocimiento de la situación. Por eso traemos distintas voces, ni mejor ni peor, todas ayudan, para que la gente pueda sacar su propio pensamiento. No les decimos cómo pensar, sino que los ayudamos a ver qué tiene para elegir. Nos vamos a un pequeño